¿Alguna vez te has sentido invisible ante los ojos de los demás? ¿Como si nunca fueras visto como algo extraordinario? ¿Has notado que, aunque lo das todo, siempre pareces ser solo una opción más, y no el lujo que siempre soñaste ser? Imagina que existiera un secreto, 10 llaves poderosas capaces de transformar tu aura y hacer que te conviertas en alguien irresistible, esencial y admirado en cualquier lugar. Esa es la promesa de este video. Revelar las 10 llaves, para que te vean como un lujo y no como una opción, según las enseñanzas del aura de Carl Jung. Estás a punto de descubrir un camino que desbloquea el poder interior, que transforma la inseguridad en magnetismo y que hace que las personas a tu alrededor reconozcan, sin dudarlo, tu verdadero valor. Esto no es un método común, sino una invitación a reinventar tu presencia, elevando tu energía a un nivel de rareza, como un verdadero lujo. Con cada llave, una nueva revelación, una nueva etapa que conduce a una transformación psicológica profunda, capaz de crear conexiones intensas, una autoconfianza inquebrantable y un aura que hipnotiza. Prepárate para conocer los secretos que, desde hace mucho, solo los grandes nombres de la psicología, como Carl Jung y la sabiduría ancestral, confiaban para destacar. Descubrirás cómo liberarte de las cadenas de la mediocridad y posicionarte con la seguridad y el esplendor de quien nació para ser único. Es momento de abrir las puertas de tu propia transformación y asumir tu lugar como un verdadero lujo. Durante muchos años, Santiago creyó que tenía que esforzarse al máximo para ser notado. En cada amistad, en cada relación, en cada nuevo entorno, siempre intentaba adaptarse. Sonreía más de lo que quería, hablaba menos de lo que sentía, concordaba para evitar el rechazo. Por dentro, era como si algo suplicara: valórame, elígeme, reconóceme. Pero lo que recibía, casi siempre, era silencio. Las personas lo querían, pero no lo admiraban. Lo invitaban, pero no lo priorizaban. Estaba presente, pero nunca era el primer nombre que venía a la mente. Eso lo destruía por dentro. Y cuanto más intentaba agradar, más invisible se volvía. Era como si algo en su energía dijera: no soy raro, soy común. Y eso lo atrapaba en un ciclo cruel de validación externa, hasta que una tarde Santiago tuvo un colapso silencioso. Estaba solo, mirando por la ventana del apartamento, cuando cayó en cuenta. Se había vuelto un experto en moldearse, pero totalmente inexperto en imponerse. Y fue en ese momento de oscuridad que apareció la primera llave. Llave número 1. El respeto comienza por la autoimagen. Santiago se dio cuenta de que, durante toda su vida, se había visto como alguien común. Pensaba en pequeño, hablaba en pequeño, actuaba en pequeño, y el mundo solo reflejaba lo que él transmitía. Jung decía que el inconsciente colectivo responde a los símbolos que proyectamos, y cuando proyectamos debilidad, el mundo nos trata con indiferencia. El aura comienza por la forma en que te ves en tu espejo interno. Desde ese día comenzó a cambiar pequeños detalles, no por vanidad, sino por respeto. La forma en que se vestía, la manera en que caminaba, el tono de su voz. Cada gesto comenzó a decir: me valoro y espero lo mismo de ti. Pero eso no fue todo. Llave número 2. Silencio estratégico. Santiago era del tipo de persona que llenaba todos los vacíos. El silencio lo ponía nervioso. Entonces hablaba, se explicaba demasiado, se justificaba todo el tiempo, hasta que, estudiando a Jung, comprendió algo profundo. El silencio, cuando se usa con conciencia, es uno de los mayores instrumentos de poder. Las personas con presencia fuerte no se apresuran a hablar. Saben que el silencio crea magnetismo. Saben que lo no dicho muchas veces tiene más fuerza que el exceso de palabras. Santiago comenzó a practicar el silencio, no como debilidad, sino como dominio. Y con eso, algo increíble sucedió. Las personas comenzaron a escucharlo con más atención, a respetarlo más. Su energía cambió, su presencia creció. Y fue así, llave tras llave, que comenzó a despertar algo que siempre estuvo allí, pero dormido. No necesitó gritar para ser escuchado. No necesitó suplicar para ser elegido. Solo se reconectó con su esencia. Y eso fue suficiente para que el mundo comenzara a responder de forma distinta. Con el tiempo, Santiago empezó a notar que algo aún más profundo se estaba transformando. No era solo la forma en que se vestía, caminaba o guardaba silencio.
Era la atmósfera que empezaba a cargar, como si su presencia creara un campo a su alrededor, un campo que las personas sentían, pero no podían explicar. Y ese campo tenía un nombre. Jung lo llamaba aura, un reflejo vibracional de la psique en estado de coherencia. La tercera llave apareció exactamente en ese punto del camino. Llave número 3. Control emocional visible. Durante mucho tiempo, Santiago era emocionalmente predecible. Si lo ignoraban, se hería. Si no estaban de acuerdo con él, se cerraba. Si sentía rechazo, se retiraba. Y las personas perciben cuando alguien es inestable. No confían, no se entregan, no admiran. Pero entonces comenzó a practicar un cambio sutil y brutalmente poderoso. Empezó a responder y no a reaccionar. Cuando algo lo afectaba, se detenía, respiraba y solo entonces decidía qué transmitir. Eso generaba una energía de poder silencioso. El autocontrol no lo volvía frío, lo volvía respetable. No lo hacía parecer distante, lo hacía magnético. Carl Jung decía que quien domina su mundo interior, inevitablemente, comienza a dominar su mundo exterior. Y Santiago comenzó a vivir exactamente eso. Pero incluso con esta nueva fuerza, había una capa que todavía lo limitaba. Algo invisible, pero que le impedía ser realmente percibido como raro, como un lujo. Y fue entonces que, en un libro antiguo de simbolismo arquetípico, encontró una idea que parecía haber sido escrita exactamente para él. Llave número 4. Alinear presencia y propósito. La verdad era simple y cruel. Santiago siempre estaba presente, pero no era claro por qué. Las personas lo veían, pero no sabían lo que representaba. Su imagen y su propósito estaban desconectados. Y lo que es común entre todos los que son vistos como especiales es justamente esto. Saben lo que representan, ya sea una idea, una energía, un valor, un símbolo. Se convierten en anclas para el inconsciente colectivo. Santiago entendió que necesitaba alinear su mensaje con su esencia. Dejó de intentar agradar a todos. Comenzó a comunicar, de forma sutil y constante, quién era, en qué creía, qué nunca aceptaría, y qué ofrecía al mundo que nadie más podía ofrecer del mismo modo. Y cuando hizo eso, el cambio fue inmediato. Su presencia se volvió clara, sus intenciones firmes, su imagen congruente, y eso generó una reacción en cadena. Comenzaron a tratarlo diferente, a buscarlo más, a valorarlo incluso antes de que dijera una palabra, porque poco a poco se estaba convirtiendo en lo que muchos buscan, pero pocos encuentran, un ser humano con un aura de propósito, presencia y profundidad. Pero lo que Santiago aún no sabía era que existía algo oculto detrás de todas esas transformaciones. Una llave escondida, la más peligrosa, la más poderosa, aquella que muchos evitan enfrentar, pero que define si serás visto como alguien común o como inolvidable. Lo que Santiago estaba experimentando no era solo un cambio de comportamiento, era una reconfiguración de la energía que él mismo emanaba. Jung creía que los arquetipos actúan en el inconsciente colectivo como fuerzas vivas. Cuando una persona despierta esos símbolos dentro de sí, se vuelve automáticamente relevante, reconocible, deseada, no por esfuerzo, sino por resonancia. Y fue durante una inmersión en antiguos estudios que Santiago descubrió una tradición que parecía reflejar exactamente lo que estaba viviendo. En la filosofía milenaria del taoísmo existe el concepto de Wu Wei, el arte de no forzar, la sabiduría de hacer sin obligar, de moverse en armonía con el flujo, sin resistencias, sin suplicar, sin apego. En la práctica, Wu Wei es lo opuesto a la desesperación. Es el magnetismo de la calma. Y fue allí donde comprendió la quinta llave. Llave número 5. No perseguir, atraer. Santiago, como muchos, creía que tenía que correr detrás de todo, de la atención, de la validación, del reconocimiento, pero cuanto más corría, más se alejaba. El Wu Wei enseña que lo que es valioso no necesita correr, simplemente existe con presencia. Y esa presencia atrae. Cuando dejas de suplicar por atención y comienzas a habitar tu propio valor, algo cambia. Las personas lo sienten. La energía cambia. Comienzas a ser visto como alguien que no necesita. Y justamente por eso, te vuelves deseado. Carl Jung
Decía que el inconsciente detesta la carencia, porque la carencia transmite desequilibrio, y el equilibrio es el lenguaje secreto de la autoridad. Inspirado por esta idea, Santiago comenzó a cambiar incluso en sus pequeñas interacciones. Tardaba más en responder mensajes. Dejó de justificarse por todo. Comenzó a dejar claro, con su energía, que no estaba disponible para cualquiera, en cualquier momento. Y eso, lejos de alejar a los demás, lo volvió más raro. Fue entonces que, casi como si el universo respondiera, una persona que lo había ignorado durante meses reapareció, con elogios, con curiosidad, con urgencia, porque ahora él portaba el aura de la escasez emocional. Eso nos lleva a la sexta llave. Llave número 6. Ser selectivo es una señal de alto valor. Las personas comunes buscan ser aceptadas por todos. Las personas raras eligen a quién le permiten el acceso. Santiago comprendió que decir no con elegancia es más poderoso que cualquier intento de agradar. Dejó de aceptar invitaciones que no tenían sentido, de responder a todo solo para sentirse incluido, de mostrarse siempre disponible. Y algo mágico ocurrió. La gente empezó a preguntarse, ¿por qué ya no está aquí? ¿Por qué parece más distante? ¿Me estaré perdiendo de algo? La escasez genera valor, y esta llave es una de las más secretas que la psicología de Jung nos ofrece. La mente humana atribuye valor a lo que es difícil de acceder. Al limitar su acceso, Santiago multiplicó su valor. Y cuanto menos intentaba agradar, más buscaban su aprobación. Pero aún quedaban 3 llaves, 3 verdades psicológicas que pocos se atreven a aplicar, porque requieren más que técnica, requieren coraje, requieren un salto interior, requieren enfrentarse al espejo más profundo del alma. Hay personas que tienen algo que no se puede explicar. Entran en un lugar y sin decir una palabra, todos lo notan. No es belleza, no es estatus, no es fama. Es algo más profundo, una vibración, una presencia. Un tipo de confianza que no se grita, pero se siente. Santiago empezó a notarlo cuando un viejo compañero le dijo, con tono de sorpresa, «Estás diferente, pareces más valioso». Pero él aún no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Era como si algo en su campo estuviera afinándose, como si su energía estuviera más limpia, más precisa, más afilada. Y entonces, al releer un pasaje de las obras de Jung, encontró un concepto poderoso. La idea de la individuación, el proceso de convertirse en aquello que uno es en esencia, despojado de máscaras, de miedos y de la necesidad de aprobación. Y allí nació la séptima llave. Llave número 7. Coherencia energética total. Santiago se dio cuenta de que su antiguo yo decía una cosa, pero vibraba otra. Pedía respeto, pero se sometía. Quería ser visto como un lujo, pero actuaba como alguien común. La energía no miente. Las personas perciben cuando hay disonancia entre lo que alguien dice, siente y hace. Y esa disonancia destruye el aura. La clave entonces es alinear pensamiento, sentimiento y acción. Decir lo que se cree, sentir lo que se dice, actuar conforme a lo que se siente. Esa tríada genera coherencia energética, y cuando hay coherencia, hay autoridad silenciosa. Comenzó a practicar esto en cada detalle. Si decía que valoraba el silencio, dejó de participar en el ruido. Si decía que valoraba su tiempo, comenzó a protegerlo. Si afirmaba que merecía respeto, se retiraba discretamente de cualquier entorno que no reflejara eso. Poco a poco, esa coherencia creó algo que el mundo percibe, pero no logra explicar con lógica. El cuerpo empieza a hablar antes que la boca, y cuando eso sucede, ya no necesitas pedir, simplemente eres, pero esta llave exige un precio. Tienes que renunciar al personaje que creaste para agradar al mundo. Debes abandonar el papel de quien hace todo para ser amado. Tienes que soportar el vacío entre quien fuiste y quien naciste para ser. Y es justamente en ese espacio, en ese desierto psicológico, donde se forjarán las 2 últimas llaves, las más raras, las más peligrosas, las más transformadoras. Cuando Santiago se miró al espejo días después, vio algo que nunca antes había notado. No era solo un cambio externo, era la firmeza en su mirada, la serenidad en su postura, la ausencia de ansiedad por agradar. Había allí una fuerza que no necesitaba explicación. Y lo más curioso es que todo a su alrededor también parecía distinto.
los mensajes comenzaron a cambiar de tono. Las personas hablaban con más cuidado. Algunas se alejaron. Otras se acercaron con más respeto. Y en medio de ese nuevo territorio psicológico, comprendió la octava llave. Llave número 8. Ser impredecible con elegancia. Las personas previsibles son emocionalmente descartables. Todo en ellas es esperado, repetible, controlable. Santiago aprendió que el misterio sutil es magnético. Comenzó a romper patrones. A veces aparecía, a veces no. Algunos días hablaba poco, otros con intensidad. Cambiaba caminos, cambiaba respuestas. No por manipulación, sino para no ser encasillado. El cerebro humano valora lo que no puede decodificar del todo. Y es justamente esa imprevisibilidad sutil, sin arrogancia ni juegos, la que hace que alguien sea percibido como un lujo, porque el lujo no sigue fórmulas. El lujo sorprende, rompe el patrón, desafía la lógica, pero eleva la experiencia. Santiago entendió que ser un misterio accesible es mejor que ser un libro abierto ignorado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer, que antes lo trataba como una opción más, lo encontró en un evento, y lo miró con otros ojos. Había duda en su mirada, había deseo, había respeto, pero, sobre todo, había curiosidad, y allí se reveló la novena llave. Llave número 9. Generar curiosidad existencial. Santiago dejó de responder todo con rapidez. Dejó de explicarse en exceso. Sus palabras comenzaron a tener más pausas, sus respuestas más capas, su imagen más profundidad. Comprendió que la mente se conecta con lo que no puede descifrar por completo. Cuando revelas demasiado, vacías tu impacto. Cuando dejas brechas, creas fascinación. Carl Jung decía que el ser humano es impulsado por símbolos y enigmas. Y la persona que se vuelve enigmática, con propósito, despierta el arquetipo del explorador en el otro. La gente comienza a querer descubrir más, no por necesidad, sino porque algo en ellos fue activado. Lo más interesante es que Santiago no se volvió arrogante ni distante. Todo lo contrario. Simplemente aprendió a silenciar, en la medida justa, a no entregarlo todo de una vez, a permitir que la duda habitara en el otro. Y esa duda, alimentada con sabiduría, transforma a alguien común en alguien inolvidable. Estas 9 llaves abrieron puertas que él ni siquiera sabía que existían. No solo en el mundo, sino dentro de sí mismo. Pasó de ser visto como una opción a ser experimentado como un verdadero lujo emocional. Pero lo que aún no sabía es que existe una 10ª llave, una llave oculta, una que Jung solo revelaba entre líneas, una que conecta todas las demás y que, sin ella, nada se sostiene. Santiago creía que había llegado al final del camino, pero fue en una anotación olvidada en los escritos de Jung que encontró algo que lo cambiaría todo. Un concepto que pocos comprenden, pero que transforma por completo la percepción que los demás tienen de ti. Una llave silenciosa, invisible, pero que cuando se activa, crea un campo magnético alrededor de tu presencia. La llave bonus, dominio, interno absoluto. No se trata de controlar a los demás, se trata de controlarse a uno mismo. Santiago se dio cuenta de que su verdadera aura no estaba en cómo los otros lo veían, sino en cómo él reaccionaba ante el mundo. Cuando dejó de alterarse por críticas, de desmoronarse ante el rechazo, de contaminarse con comparaciones, su presencia adquirió un poder que no se puede explicar, se volvió imperturbable. Y la paz que irradiaba se convirtió en el verdadero lujo. Porque la mente humana desea estar cerca de quien es ancla, de quien es estabilidad en un mundo caótico, de quien, incluso en silencio, impone respeto. Y esa es la llave que une todas las demás. Puedes dominar la apariencia, el lenguaje, la presencia, pero si no dominas tu mundo interno, todo se derrumba ante el primer rechazo. Ahora que tienes estas 9 llaves más, la llave bonus, debes decidir, ¿vas a limitarte a mirar o vas a integrar esto en quién eres? Si este video activó algo en ti, si en algún momento pensaste, esto es lo que necesitaba escuchar, entonces ya estás listo para el próximo nivel. Suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos.
Deja tu like si quieres seguir construyendo esta nueva versión de ti. Comparte este video con alguien que necesita dejar de ser una opción y comenzar a ser visto como un lujo. Y comenta aquí abajo: ya no persigo, atraigo. Así sabré que te quedaste hasta el final y estás comprometido con tu propia evolución. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando cambias tu energía, el mundo cambia la forma en que te ve.